Tiali no toca lilical tonal. Ashan ticatej ipan tonali se coscacuautli. Hoy estamos en la primera coordenada de la 16ª trecena. El tonali es se coscacuautli, 1 sopilote rey. El rumbo es el del sur. El Huiztlampa, el favorito de la familia de Huitzilopochtli, el color es el amarillo. La señora Izpapalot nos estuvo acompañando en la 15ª trecena y nos abre la puerta de esta 16ª trecena. Nos deja en manos de Xolotl, que es el regente de esta trecena Coscacuautli. ¿Por qué digo esto? Porque en el signo Coscacuautli tenemos como regente a la señora Izpapalot, la mariposa de obsidiana. En el numeral 1 tenemos a Xutecutli, el fuego alquímico que transforma a los dioses en soles. Él viene acompañado de Nexhuitzilin, ese colibrí pequeñito gris que, bueno, hoy nos va a acompañar en este recorrido. Este tonali empezó al mediodía y va a terminar mañana cuando el sol vuelva a alcanzar su cenit. La señora de la noche que se hace presente es la tejedora de los destinos, Tlazolteotl. Es una coordenada muy bonita en la que vamos a poder iniciar con ese hilo que nos dé Tlazolteotl el tejido de estos 13 tonaltin. Recuerden que hemos venido trabajando los tlalpili de manera simbólica hasta llegar a los 52 años y este último tramo nos lleva a ello, a los 52 años. Este atado va de 40 años a 52. Vamos en el último tramo en donde ya ganamos sabiduría, ya hicimos el atado de la madurez y vamos a este atado del legado y de la contribución de lo que hemos aprendido. De manera simbólica lo estamos haciendo porque fíjense que, bueno, yo acabo de perder a una amiga que vivió 53 años, o sea, un atado de 52 más 1. La otra tenía 56 y bueno, yo espero haber aprendido de su experiencia de vida. Dicen, nadie escarmienta en cabeza ajena, pero eso podemos cambiarlo. Que nuestro legado sea diferente, que cada historia de vida sea un libro abierto para nosotros. Y bueno, pues esta trecena, aquí la vemos en esta imagen, esta trecena Coscacuautli tiene como regente a Xolotl. Xolotl es el gemelo de Quetzalcóatl. Si Quetzalcóatl alude a la sabiduría, al brillo, bueno, pues su gemelo sería la sombra en donde ese brillo se ve con mayor intensidad. Hemos cerrado la casa de la madurez, el tercer tlalpili, donde el fruto fue cosechado. Hoy, al iniciar el atado del legado y la contribución, ascendemos al cielo de la sabiduría con el vuelo de Coscacuautli, el sopilote rey, para mirar el mundo con una visión renovada. Xolotl, este regente maravilloso, trae la lesna de hueso roto. Para mí, ello simboliza el final del autosacrificio y el inicio de una nueva forma del trabajo interior. Como el gemelo oscuro de Quetzalcóatl, Xolotl es la guía que tenemos hoy en esta trecena. Él descendió al Mictlán acompañando a Quetzalcóatl y lo trajo de vuelta con los huesos. Le enseñó que aunque pensemos que todo está perdido, siempre hay un camino más por andar. Xolotl tiene un rostro canino y los perros nos enseñan eso. En la mitología de estos pueblos nahuas, los perros nos llevaban y nos traen del Mictlán, igual que Xolotl lo hizo con Quetzalcóatl. Y hay muchos mitos paralelos en donde Xolotl hace lo mismo que hizo Quetzalcóatl. Así que bueno, estamos en la oportunidad de integrar nuestra sombra, de representar a Quetzalcóatl, pero principalmente a su gemelo, a Xolotl, que era rebelde, que se negó muchas veces a hacer lo que se le indicaba, pero esa rebeldía es la que también lo llevó a otro tipo de creaciones. Tenemos que entender que Xolotl nos enseña que el legado no se forja solo en el éxito, sino en la integración de la sombra. El error también nos nutre y nos fortalece, nos lleva a una experiencia profunda. Esa lesna rota indica que
como les decía hace rato, la etapa de autolesión o exceso de exigencia personal ha terminado. El trabajo de este tlalpili es guiar a otros a través de las cicatrices propias, no a través de la perfección únicamente. Hay ofrendas preciosas, tamales, carne de venado, pulque con plumas de quetzal. Esto simboliza que esa preciosidad está en nosotros en forma de conocimiento y de experiencia. Ahora vamos a compartir generosamente todos estos tesoros. Vamos a adornar nuestra enseñanza con la belleza del quetzal. Tenemos que aprender a fluir durante estos 13 tonaltin. Iniciamos con ese vuelo grandioso y con la serenidad y paciencia que simboliza Coscacuautli, el sopilote rey. Después tendremos en Olin el movimiento, la sacudida. Con Jay Tecpat nos llega la luz y la claridad en la conciencia para transformar cada experiencia nueva en una oportunidad de vida. Después, cuando lleguemos a Matlactlicoat, estaremos dispuestos a mudar esta piel vieja para con Jay Tochtli llenarnos, con Matlactli, Juan Jay Tochtli, llenarnos de gracia, de alegría, de fertilidad. Vamos a transitar por todos estos 13 tonaltin con mucho entusiasmo. En este cuarto tlalpili, nosotros somos Coscacuautli, ese sopilote rey que vuela alto, que integra las sombras. Yo integro mis sombras. Mi experiencia es ahora cual pulque precioso. Mi tarea no es solo vivir, sino guiar para que todos puedan transformarse, igual que lo hizo Nanahuatzin, en soles. Que todo aquel que conviva conmigo reciba la luz y la fuerza, no solo de mi tonali, sino de cada uno de estos tonaltin que está potenciado por el legado de Xolotl. Vamos a prender un fuego esta noche, vamos a dar un baño calientito a nuestro cuerpo o frío, como tú lo prefieras. Piensa cuando te estés bañando que la señora Tlazolteo te está dando hilos nuevos para este tejido de 13 tonaltin en el que alcanzarás los 52 años. Atrévete como Xolotl a romper las reglas, de tu rebeldía construir un horizonte nuevo. No estamos solos. Siempre podemos estar con nosotros mismos y siempre hay alguien dispuesto a escucharnos, a darnos una palabra de aliento, a no juzgarnos, a comprendernos, a abrazarnos. Y siempre puedes agarrar un rebozo y abrazarte a ti mismo. Eso es tan bonito, poder sentir que la fuerza que está dentro de nosotros se puede manifestar. En ese fuego que prendas, pon copal, pon flores secas, haz de tu fuego la energía que necesitas para transitar por este último tlalpili. Haz presente a Xutecutli que está en el numeral 1. Que todas aquellas cicatrices que tengas las puedas escribir en un papel. Esas que te forjaron, esas que te movieron, que te sacudieron, te hicieron crecer y te hicieron la persona maravillosa que eres. Ofréndalas al fuego para que se conviertan en solecitos que puedan dar luz a los demás, que te escuchen y que te conozcan. Te tengo aquí un pequeño canto que te acompañe durante este tonali y bueno, en esta apertura de esta trecena en el que vamos a compartir la sabiduría y el conocimiento, en este tlalpili en que nos vamos a transformar, vamos a sanar, vamos a guiar a otros, vamos a llenarnos de fortaleza, vamos a sentir el poder de los 13 tonaltin que vamos a vivir y vamos a encontrar nuestra propia verdad. Así que, bueno, vamos a decir, mi sabiduría, mi conocimiento, mi tlamatilistli es un faro inagotable. Mi conocimiento es el tesoro que entrego con la generosidad para iluminar el camino de mi comunidad.
Mi transformación y cambio, mi Nesca Listli, es la experiencia al filo de la vida misma, es la prueba de que puedo transformarme y que tengo la llave del florecimiento constante. La sanación, mi Pachtilistli, fluye desde mi propia cicatriz o mis propias cicatrices. Soy el canal que honra el proceso y ofrece un bálsamo, que ofrece la guía a aquellos que inician su propia travesía, su propio camino de sanación. Mi guía es hoy con responsabilidad y amorosa. Asumo este rol de convertirme, como le llamaban antes, a esas mujeres que ya habían vivido bastante, en una abuela. Quiero tener la fuerza que me permita la resiliencia, levantarme con un corazón tonado y un pensamiento florido, porque siempre iré en busca de la verdad. Mi legado se funda en la autenticidad y solo guío a otros hacia el camino de la honestidad radical consigo mismos. Y este canto suena así. Oh sopilote, rey, Coscacuautli, fuerte y ancestral, abre mis alas para ver más allá del vendaval, que mi espíritu se levante al sol, dejo la tierra y busco la gran visión. Todo lo vivido es ahora un mapa, no un dolor. El cuarto Tlalpili clama un nuevo resplandor. Xolotl me mira desde su espejo. No hay castigo, hay una lesna que se ha roto. Las cicatrices del espíritu han sido ofrenda preciosa. La sombra se integra a la luz de manera gloriosa. Nuestra experiencia es cual pulque sagrado. Hemos aprendido mucho en el Mictlán y volvemos renovados, tonados, florecidos, porque somos el mismo Coscacuautli. Nuestra visión es el legado que vamos a entregar. La vida es para contribuir. Nuestro ciclo de abuelos, de abuelas, ha comenzado. Nuestra gran consolidación será en este atado. Y bueno, pues como siempre te digo, es un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. ¡Activo Tasque!